bendiga. Somos iglesia, somos Amisadai. Qué bueno proseguir estudiando la carta a los Filipenses, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos estudios. En los primeros estudios definimos los parámetros del contexto histórico y cultural de la carta, comprendiendo algunos pormenores que nos daban una mejor perspectiva para tener una mejor interpretación de lo que se habla en la carta a los Filipenses. En estos próximos capítulos, a nuestros próximos estudios, vamos a estar haciendo un breve estudio por cada ocasión de un capítulo de la carta que estamos estudiando. Pero hoy día yo quiero dar inicio con una oración para los que nos acompañan, pidiéndole que sea Dios quien nos dirija en la comprensión de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, que nos brindas, oh Dios, de poder estudiar tu palabra, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo alumbre a nuestros corazones algunas verdades, Padre, para poder seguir siendo edificado en tu cuerpo, Señor, y asimismo poder cumplir mejor la misión que tú nos has mandado a cumplir, Señor, en el rol específico para nosotros, iglesia, Señor. Te pedimos que nuestros corazones sean sensibles a escuchar tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros versículos del capítulo voy a definir el estudio en tres partes, de la misma forma como lo parafrasea la Reina Valera, que es la versión que yo más utilizo. Y la Reina Valera lo define primero en el saludo, luego en la oración de Pablo por los creyentes, y la tercera parte lo que lo definen para mí: el vivir es Cristo, y lo que yo llamo más que todo la vida en Cristo del creyente, y como Pablo la expresa. Y partiendo con el saludo, Pablo introduce la salutación a los filipenses, y cuando nosotros vemos lo que Pablo dice, que no está solo, sino Pablo y Timoteo. Se habla de Pablo como autor y de Timoteo más que todo como un secretario, o dándole algunas ideas de ajuste a Pablo para poder escribir esta carta. Pero lo más relevante, ¿no?, que yo veo en la introducción es que el apóstol Pablo, a diferencia de otras cartas donde en la gran mayoría se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo, en esta carta no se presenta como un apóstol, sino como un siervo de Jesucristo. Y debemos de entender que esta carta, tal como lo expresé en los estudios pasados, no es una carta apologética o en contra de algunas doctrinas erróneas, como lo pudiese haber, como lo fue en su momento la carta a los Gálatas, o como lo es la carta a Primera y Segunda de Corintios, o una carta de definiciones teológicas, como lo sería la carta a los Romanos. Esta carta, tal como lo he venido expresando, es una carta más de amistad, pero al mismo tiempo de exhortación en la amistad, como lo vamos a ir viendo más adelante. Pablo acá se presenta como siervo, y la palabra que utiliza Pablo es del griego doulos, que en realidad lo que significa es esclavo. Lo que Pablo está diciendo es que él es un esclavo de Jesucristo en su misión. Debemos de entender la esclavitud a la cual Pablo se está refiriendo. No tiene nada que ver con la esclavitud que nosotros pudiéramos asociar con la segregación tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, una esclavitud bastante inhumana, por decirlo de una manera. No quiere decir que la esclavitud romana no haya tenido sus matices de inhumanidad, porque estos hombres que eran esclavos en ese entonces tampoco eran dueños de su propia vida, pero tampoco había un trato tan inhumano como lo hubo en la esclavitud en Estados Unidos o Inglaterra en el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo acá, cuando dice esclavo de Jesucristo, es que su vida ya no le pertenece a él, sino que le pertenece a Cristo. Y cuando nosotros entendemos a quién él está escribiendo, tal como lo hemos dicho en estudios anteriormente,
que era una colonia romana, donde en Filipos, el rey y señor de esa ciudad era César. Lo que Pablo está diciendo es que él es esclavo por amor, en este caso, a una persona, a un ser superior a César. Y se dirige a los que han sido santos en Cristo Jesús. Esta doctrina de la santificación en Cristo Jesús, tal como lo hemos visto anteriormente, es una santidad posesional en la que nosotros venimos a ser santos por medio de la persona de Jesucristo. Es Él el que nos pone a nosotros el sello de santidad. No es por un mérito propio, sino que Dios a través de la persona de Jesús nos ha hecho santos en Cristo. Luego el apóstol Pablo en la introducción se dirige a dos tipos de personas ahí antes de referirse a la iglesia, y se refiere a los obispos y a los diáconos. De cierta manera, Pablo está dando una jerarquía del clero de la iglesia de Filipos, donde los primeros en ser impregnados por lo que Pablo estaba escribiendo iba a ser los obispos, los dirigentes de la iglesia de Corinto, los diáconos, y al mismo tiempo, a través de ese orden, la carta iba a poder llegar a toda la iglesia de Filipos en general, y todos iban a ser bendecidos con lo que Pablo estaba presentando a través de esta carta, que primeramente iba dirigido al liderazgo, los diáconos y los obispos, pero al mismo tiempo eso no descartaba al resto de la membresía, sino que los involucraba. Lo que Pablo está haciendo es mostrando prácticamente un orden dentro de la iglesia para establecer las verdades que está a punto de comunicarnos. Luego de que Pablo deje establecido que él simplemente es un esclavo de Jesucristo, y que Jesucristo es el amo y Señor de su vida y de todos los que a través de su obra han sido salvos, y vamos a entender que la carta a los Filipenses es una carta para la exaltación de Cristo. Si pudiésemos definir cuál es el centro del mensaje de la carta a los Filipenses, es la exaltación de Cristo, que Cristo está por encima de todo la creación y por encima de todo gobierno y por encima de todo reino. Luego de que Pablo define eso, entra en lo que es la oración por los creyentes, y para eso nosotros vemos el cuidado central que Pablo tiene de los creyentes en Filipo. El versículo 3 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El cuidado que Pablo tiene de los filipenses es un cuidado paternal, un cuidado de lo más profundo del corazón de un hermano, o en este caso de un pastor, que Pablo es el pastor de la iglesia de Filipo, porque él es el fundador de esa iglesia, tal como lo estuvimos viendo en estudios pasados, que él fundó esa iglesia en su segundo viaje misionero. Pero dijimos que cuando Pablo llegó a Filipo, se quedó por un tiempo en la casa de Lidia, y también vimos cómo compartió con el carcelero después de que fue liberado de la cárcel, y eso fomentó una amistad entre ellos que lo lleva a elevarse a esta carta aproximadamente 10 años después, 10 o 11 años después de haberse fundado. Mantenían una relación muy cercana de amistad, tanto que Pablo dice que siempre que se acuerda de ellos, da gracias a Dios. Y siempre se acuerda de ellos en sus oraciones para agradecer por la relación que había entre ellos. Es una relación de amistad. La amistad tanto para los griegos como para los romanos tenía una vital importancia dentro de la vida cotidiana. Muchos de los filósofos de tanto griegos como romanos hablaron de la amistad y discutieron en varios aspectos de qué era la amistad. Aristóteles presenta 3 tipos de amistad. Primero, la amistad utilitaria, que era una amistad por necesidad, la cual Aristóteles la ve
de una forma despectiva. Luego, la amistad basada en el placer. La amistad basada en el placer era una amistad basada en afines, como lo pudiésemos decir en nuestros días, una amistad basada en gustos comunes, personas con las que nos reunimos en una pichanga o un asado. Pero también Aristóteles presenta la amistad verdadera, esa amistad que se centra en las virtudes de los seres humanos, en una amistad más íntima entre las personas, la cual Aristóteles creía que esa amistad solo se daba entre las personas de la nobleza. Sin embargo, el apóstol Pablo nos habla de una amistad más de cuidado, más integral, va un paso más allá de Aristóteles, porque la verdadera amistad de la cual Pablo está hablando se basa en que somos redimidos en la sangre de Cristo y que ese sacrificio nos une. Recuérdense que Pablo presenta muchas veces que en Cristo somos un cuerpo y que todos somos importantes. Para Pablo, cada creyente es importante. Cuando él dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Para Pablo, todas las personas en Filipo eran importantes. Más adelante vamos a ver que hay ciertos detalles que algunas personas estaban teniendo en cuanto a división dentro de la iglesia, pero Pablo no toma partido de ninguno de los dos bandos. Pablo entiende que los dos bandos son importantes para la obra de Cristo y lo que Pablo trata de hacer es unir en Cristo esto, porque lo más importante para Pablo es que en Cristo somos uno y esa unidad debe reflejarse. Por eso cuando Pablo dice que ora por todos, está siendo expresiva la unidad a la cual Dios nos ha llamado, esa unidad a la cual Cristo nos llama en su persona. Una unidad que está enfocada en la obra y la persona de Jesús. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacernos entender, porque para Pablo el sacrificio de Cristo es el máximo nivel que nos puede llevar a tener una relación de amistad. Recordemos que en la teología de Pablo, nosotros como seres humanos caídos estábamos separados del amor de Dios, pero Dios nos reconcilió con Él a través de la persona de Cristo. Esa reconciliación nos hace tener una relación con el Padre. Y si nuestra relación con el Padre es una relación cercana, lo que el apóstol está enseñándonos acá, que si la relación con el Padre es cercana, la relación con nuestros hermanos igual debe ser cercana, una verdadera relación de amistad entre hermanos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ya que valemos el mismo sacrificio. Y en las oraciones que Pablo tenía, no debemos descartar que Pablo, conociendo personalmente o de primera mano la iglesia de Filipos, podía tener el acceso a orar individualmente por cada uno de ellos, de los que conocía. Recordemos que Pablo está orando por una de las iglesias más cercanas a él, tanto que en versículos anteriores habla que ellos han sido, versículos posteriores, del versículo 3 al versículo 11, habla de que ellos han sido partícipes del avance del evangelio juntamente con él. Entonces no está hablando de una iglesia quizá lejana o con cual no ha tenido mucho contacto, sino todo lo contrario. Está hablando de una iglesia que ha mantenido una relación cercana, y el detalle es seguirlo manteniendo tanto él como los mismos hermanos internos, tener una relación muy cercana, porque eso refleja la obra redentora de Cristo en una iglesia o en una congregación. En el versículo 7 del capítulo 1, Pablo habla de sus prisiones, y hemos dicho que cuando Pablo escribió esta carta estaba preso en Roma, y lo refleja muchas veces dentro de la carta precisamente su estado dentro de la prisión. ¿Por qué parto
hablando del versículo 7, entendiendo dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta, y de nuevo voy a citar el versículo 1, cuando Pablo dice que él es siervo de Jesucristo. Entendamos que Pablo no está preso por haber cometido un crimen bajo el contexto legal de haber robado, matado o estafado o cualquier que nosotros podamos achacarle en este contexto, sino que Pablo está preso por el Evangelio, por predicar a Cristo. Y como está preso por predicar a Cristo, nosotros pudiésemos decir o pensar a lo mejor que Pablo pudiese haber estado triste, decepcionado de su fe, o quizá a punto de haber renunciado a lo que creía. Sin embargo, cuando entendemos el versículo 1, que él es siervo, él es esclavo de Jesucristo, podemos entender con más claridad lo que el versículo 11 de la vida de Pablo significa, o el vivir en Cristo. Y Pablo dice en el versículo 11, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y suena hasta chistoso poderlo decir, porque a Pablo lo meten preso por el Evangelio, y pudiésemos, como digo, pensar de que Pablo estuviese decepcionado de su fe. Sin embargo, él nos dice que todo esto ha redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Mientras él está en Roma y está siendo cuidado por los guardias del palacio, por las guardias de la ciudad, el Evangelio está siguiendo su camino. Y la prisión de Pablo es un testimonio de que Pablo es un fiel siervo de Jesucristo. Él entiende que la voluntad de Dios, de que él esté allí, tiene un propósito. Cuando nosotros entendemos la vida cristiana desde una perspectiva que ya no nos pertenece a nosotros, nuestra vida, o la que creemos nuestra vida, sino que le pertenece al Señor, vemos todas las dificultades de otra perspectiva, desde otro ángulo. ¿En qué honra a Dios esto que está sucediendo dentro de mi vida? Ya no el universo se centra en la persona de nosotros, en quiénes somos nosotros. Ya dejamos, no quiero ser drástico, pero ya dejamos de ser los niños caprichosos y creemos que el universo gira alrededor de nosotros. Y entendemos la misión de Dios y nosotros siendo parte de ella, pero en realidad lo más importante no es nuestra vida, sino es el testimonio del Evangelio. Es duro entender esto porque nosotros como seres humanos caídos muchas veces pensamos o tenemos el concepto de que el centro del universo somos nosotros como creación. Y nosotros solo somos un elemento que Dios ha utilizado para gloriarle a Él. O sea, toda nuestra vida debe ser para darle gloria a Él. El término, como dije anteriormente, del versículo 1, cuando Pablo se presenta como siervo, el doulos o esclavo, el escritor John MacArthur, en su comentario a la primera carta a los Corintios, cuando toca este mismo término, doulos, dice que habla de un esclavo que está en un barco de vapor. Pero la posición del esclavo a la que el escritor se está refiriendo es el que está abajo en los lugares donde se palea el carbón. O sea, es el esclavo que está más abajo de la cadena de rangos. O sea, dentro de los esclavos, el doulos es el que está más abajo. Lo que Pablo está diciendo en sí es que él es el más simple de los mortales, con el simple hecho de que Dios, en la persona de Jesucristo, es su amo y Señor. Tal como lo hemos citado en varias ocasiones acá,
de que Filipos es una colonia romana donde el orgullo y la opulencia es parte de la sociedad en la que vive, porque ellos son de cierta manera los mimados por César. Y al ser los mimados por César, tienen un lugar de superioridad ante otros países vecinos que no tenían esa posición, por decirlo de una manera. Sin embargo, Pablo primero introduce que Jesucristo es el único Señor, que César no es nadie comparado para Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice, pero yo soy siervo de Jesucristo. Mi meta siempre va a ser honrarle a Él. Entonces, toda la gloria que el hombre quiera tener, tiene que ponerla a los pies de Cristo. Por eso Pablo dice que para él vivir es Cristo y el morir le es ganancia, porque entiende que el ser humano, cualquiera que sea su posición, su rango, su conocimiento, debe de ponerlo a los pies y a la voluntad de Cristo. Y eso es lo que él está diciendo de los versículos 12 al 30, entendiendo que Pablo vive y se desarrolla en su ministerio para honrar y glorificar la persona de Jesucristo. Y ese es el llamado a todo creyente, tanto del primer siglo como del siglo actual, que primero, que todas las dificultades que podamos pasar las veamos desde una manera, de un propósito de honrar a Dios. Y segundo, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para glorificarle a Él. No depende del círculo central de nuestra vida la honra nuestra, sino que siempre debe de ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Que Dios les bendiga.